Hola familia, bienvenidas a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo una receta de garbanzos de conserva al curry con bacalao que os va a encantar, así que relajaos tranquilamente en casa que empezamos con la receta. Bien, vais a necesitar un par de champiñones, un vasito de caldo de carne, una cucharada de curry, una cebolla, medio pimiento rojo, el bacalao y, como veis, los garbanzos en conserva. Lo primero que vais a hacer va a ser echar los garbanzos a un bol, limpiarlos con agua y escurrirlos bien. Seguido ponéis una sartén con aceite a calentar y vais picando toda la cebolla fino y la reserváis en un platito o en un bol. Y una vez tengáis la cebolla bien picada, hacéis lo mismo con el pimiento rojo. Lo picáis también bien finito. Por último os queda picar los champiñones también finito. Una vez esté caliente el aceite, empezamos añadiéndole la cebolla. Bien, a los 3 minutos de haber echado la cebolla y tenerla salteando, le vais a añadir el pimiento rojo. Bien, y a los 5 minutos de haberle añadido el pimiento rojo, le añadís ya los champiñones. A los 2 minutos de haberle añadido los champiñones, le añadís la cucharada de curry y lo salteáis. A los 20 segundos de haberle echado el curry, ya le añadís los garbanzos. Y los tenéis salteando, que se vayan todos los sabores mezclando bien. Cuando ya esté todo mezclado, le añadís el vaso de caldo. Ya por último, quedaría cortar el bacalao en taquitos, más o menos así, y reservarlo. Una vez que tengáis el bacalao, se lo vais añadiendo a los garbanzos. Bien, y una vez que le llevéis añadido el bacalao, lo tapáis y lo dejáis hasta que se cocine el bacalao. Bueno, y una vez que se os haga el bacalao, lo sazonáis y ya tenéis listo, Mirad qué pinta tiene, es un espectáculo, una receta fácil de hacer, que os va a ahorrar un montón de tiempo y os va a encantar, porque es un auténtico espectáculo, Así que ya sabéis, dejadme vuestro like, suscribiros, que os lo agradezco muchísimo, un abrazo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.